capítulo 19, versículo 30. Bienvenidos todos, todas, hermanos, amigos que nos visitan, son bienvenidos en el nombre del Señor. San Juan 19, 30. Leo la palabra como está establecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por la dádiva, el regalo que nos compartiste, dándonos a tu Hijo, para que Él pagara por nosotros nuestros pecados y que a través de Él tengamos esperanza de vida eterna. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y no regresará vacía. Por ello suplicamos que respaldes tu palabra con sanidades, con salvación, con fortaleza y fe. Es la palabra que produce fe, es la palabra que tú respaldas, no solo con salvación, sino también sanando los cuerpos enfermos, fortaleciendo al débil, al decaído, produciendo beneficios espirituales en la vida del alma, del espíritu y también físicos. Es como medicina en nuestra parte física. Glorioso y amado Padre Celestial, por Jesucristo tu Hijo, te lo suplicamos. Amén y amén. Este versículo que hemos leído como texto base para el compartimiento de la reflexión en esta mañana, nos hace recordar las 7 palabras que menciona la Biblia, que Jesús expresó estando en la cruz. Si me permiten hacer un poquito de memoria sobre esas 7 palabras para quedarnos en consumado es, quiero recordarles que la primera palabra de la cruz fue perdón, la palabra perdón. Diga conmigo, la palabra perdón. Es cuando Jesús dijo en Lucas 23, 34, Padre, perdónales. Y ese perdón está en vigencia todavía. Segundo, o 2, palabra de esperanza. Diga palabra de esperanza, por favor. El lado que dijo Jesús también: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En respuesta a la petición de uno de los que estaban a la par de él, pagando una pena por la desobediencia que él había cometido en las leyes terrenales, pero Jesús le dio una oportunidad de perdón y una palabra de esperanza. 3, provisión. Diga conmigo, provisión. Cuando hablamos de provisión es cuando Jesús dijo digámoslo así, en ese principio de enseñanza, a poner por obra en honrar a aquellos que nos trajeron a esta tierra. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Es la parte de provisión, de protección y de honra que debemos dar también nosotros a nuestros padres. 4, consolación. Diga conmigo, consolación. Cuando hablamos de consolación es cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el único que pasó el proceso de desamparo. De ahí ningún ser humano puede vivir en esta tierra sin el amparo divino, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. 5, angustia física. Diga conmigo, angustia física, que tiene relación con la parte
humana de Jesús que hace unos minutos compartíamos en la enseñanza doctrinal. Es cuando Jesús dijo, tengo sed. Tengo sed. 6, diga conmigo por favor, triunfo. Es cuando Jesús dijo, consumado es. Por ello esa es una declaración de triunfo, la cual nosotros estaremos hablando sobre el tema central, perfecta redención. Y para dejarlo completo, confianza. Gracias por ayudarme, confianza. Es la palabra número 7 cuando el Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada palabra tiene su significado y con tiempo podíamos enriquecer más nuestros conocimientos y hacer un compromiso más. Hacer un compromiso. Jesús cuando vino a esta tierra venía con un compromiso con el Padre. Por eso es que Él dijo que Él era el buen pastor y que daba su vida por las ovejas. Y dijo, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Es un compromiso. O sea, si con una palabra de ánimo, si usted cada día puede ser más obediente a Dios. Si usted tiene un compromiso con Él, usted recibe doctrina, crece en fe y luego al bautismo. Es bautismo porque estos son pasos de obediencia al Señor cuando nosotros nos comprometemos con Él. Por eso es que la iglesia, Cristo y la iglesia se compara entre el esposo y la esposa. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Él se entregó a ti antes que tú te entregaras a Él. Y la responsabilidad del Señor, Él hizo un compromiso con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, hagamos un compromiso con Él. En ser más obedientes. En ser más obedientes, porque si quiera o no, hoy participamos de la cena del Señor. Esta es una invitación. Es una invitación. Pero hay que seguir procesos espirituales para no ver un acto como este, como algo así. No. Es tu actitud. Por ello es que sentí de Dios en parte de mi introducción recordar las 7 palabras del Señor desde la cruz que son un beneficio para nosotros. Desde ahí es que cuando hablamos de perfecta redención es obra completa. Cristo en la cruz del Calvario hizo obra completa de redención. Recuerden que redención viene del verbo redimir y redimir significa volver a comprar. Entonces tú le perteneces a Dios como creación, lo que dice Juan 100, versículo 3. Dice, reconocer que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Le pertenecemos a Dios por creación, pero le pertenecemos a Dios también por redención. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y eso separó al hombre de Dios, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Pero Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Y eso es de vital importancia reconocerlo. Si redención viene del verbo redimir y redimir significa volver a comprar, Él te compró a precio de sangre. Porque esa era la misión que Él traía, salvarte, dar su vida en la cruz del Calvario. Por eso es que Él dice, consumado es, obra completa. Si el hombre se pierde y la mujer se pierde, ya es por decisión propia. Sí, Jesús no vino para condenar a las personas, vino para salvarlas. Pero también tú tienes que tener una posición clara de compromiso con Él
porque Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora, envíe el Espíritu Santo para que te siga ayudando y ha comenzado la buena obra y la va perfeccionando cada día. No te desanimes, de repente te vas a sentir un poco decaído, pero por eso es que estamos comenzando, comenzando en estos días a renovar la parte, en la doctrina de Cristo, en lo que es la parte humana que se identifica tanto con nosotros. Y luego la parte divina, porque Cristo es 100% hombre, pero sin pecado. 100% humano, con nuestra naturaleza, pero sin pecado. 100% Dios, porque Él no fue creado, fue engendrado. Él existía. Domingo próximo, que nuestro hermano hable de la parte divina de Jesús, va a hablar de la deidad. En la gracia de Dios en su Hijo, como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Impresionante. Entonces, ¿por qué declaramos perfecta redención? Por 3 principios fundamentales. Obra completa. En ese texto, consumado es. Desde ahí es que nosotros, como hijos de Dios, y el mismo texto declarado con los contextos que podíamos tomar, es una declaración perfecta de redención. Consumado es. Por 3 principios. Primero, fue un sacrificio perfecto. Fue un sacrificio perfecto por un hombre perfecto. Porque en el Antiguo Testamento habían sacrificios de animalitos inocentes. Por eso es que Juan el Bautista presenta a Cristo cuando él iba cerca de la hora del bautismo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usó la palabra cordero, el simbolismo de sumisión, pero recordando, los judíos reconocían y entendían de los sacrificios del Antiguo Testamento, que era para cubrir el pecado. Pero ya Jesucristo no viene para cubrirlo, sino para quitarlo. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A Él sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Por ello reitero, es una declaración perfecta, hablando de la redención, que ya explicamos que redención viene del verbo redimir, y redimir significa volver a comprar. Cristo pagó el precio completito para que tú, es decir, tenga la salvación, como dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Pero decimos que es porque el sacrificio fue perfecto. Cristo dio toda su vida en la cruz del Calvario. Por un hombre perfecto, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2, es el cumplimiento final de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, o del Antiguo Pacto, o dispensación de la ley. Por ello, cuando tú lees Romanos 10:4, dice que el fin de la ley es Cristo, porque el único que cumplió a perfección la santa ley del Antiguo Testamento fue Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí ningún ser humano. Él vino a cumplir y lo cumplió a perfección, y de ahí lo declara el apóstol San Pablo en Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo. Comienza la dispensación de la gracia, que en el Antiguo Testamento, por lo que hacías. Es más, se hacían sacrificios por aquellos pecados. Las autoridades religiosas de esa época hacían un sacrificio por aquellos pecados que algunos no confesaban. Sí. Hoy en la dispensación de gracias no es por lo que haces, sino por lo que crees. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y como dice el Señor, lo dijo Jesús en sus enseñanzas, dijo: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Dice amén. El que no ha creído al Hijo, rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Porque la vida en el sentido espiritual es Cristo. Es Cristo.
Entonces, por ello es que también debemos tomar en cuenta que hay cosas que las hacemos, las buenas obras, eso es parte de nuestra gratitud a Dios, pero no hacemos buenas obras para salvarnos, hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Decimos amén, hermanos. Gracias por darle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Este tercer principio me motiva a mí para que usted también se fortalezca y ayude a otros. Es que dice que la salvación, el tercer principio es la salvación por la gracia divina, o sea, viene por la bendita gracia reflejada en Jesucristo, para que nadie diga, es que yo no tuve oportunidad, es que Dios me dejó a un lado a mí. No, de ninguna manera. Recuerde que Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree, de corazón, confiesa. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es en vida, donde pueda creer, donde pueda confesar esa fe, abrazándose con las promesas del Señor. Pero yo quisiera llevarles a ustedes lo que dice Tito 2:11. Lea Tito 2:11 por favor, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí incluye la mujer. ¿Por qué la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres? Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿La llegó a Tito 2:11? Ayude a alguien que está buscándolo ahí, porque esta es una palabra que va a fortalecer tu fe, va a enriquecer tu conocimiento y podría ser un ganador de almas para ayudar a otros que creen que Dios no está interesado en ellos. Dios está interesado en cada persona. Está reflejado en la vida de Jesús, que fue al Calvario, enseñándonos que, luego el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, tiene que haber un cambio de conducta. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesús dijo, y por sus frutos los conoceréis. Y hablando de cambios internos, Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias por darle esas palmas al Señor, Dios Todopoderoso. Los que llegaban antes o después del texto que tomé, estoy en San Juan 19:30, cuando Cristo dijo, consumado es. Redención completa, misión cumplida. Misión cumplida. O sea, la puerta está abierta. La salvación es para todos. Pero el hombre necesita confesar a Cristo, creer en su corazón y confesarlo. Jesús lo declaró de esta manera, el que me confesare delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que esté en los cielos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces desde ahí, pero luego tenemos que poner una parte a nosotros. Versículo 13, recordando, quien se dio a sí mismo por nosotros, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor gran Dios y Salvador Jesucristo. El versículo 12, siempre de 2 Tito, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, es parte que te corresponde a ti, renunciar a los malos hábitos,
renunciar a una vida de impiedad, de infidelidad. Tienes que poner de tu parte. Tienes que tener de tu parte, si no, date cuenta de lo que hizo el muchacho José. Sí, porque también el diablo muchas veces, que Dios lo reprenda, te ofrece ofertas para ensuciar tu vestimenta espiritual, para que no vivas en paz con Dios, que no vivas en paz con tu hogar. Es más, tienes hijos a quienes tenemos que estar preparando para una generación que sea una generación respetuosa con Dios, que honre a Dios y te honre a ti, porque tú no todo el tiempo vas a tener las mismas fuerzas que tienes ahora como madre y padre. Nos vamos a envejecer. ¿Y qué ejemplo le dejamos a nuestros hijos? O sea, aquellas cosas que solo Dios puede hacerlas, las hace Él. Pero aquellas cosas que podemos hacer nosotros, tenemos que renunciar a las malas conversaciones, etcétera, etcétera, todas aquellas cosas que Dios dice que no debemos hacer, porque la obra está completa. Está el plan. Tú y yo no somos salvos porque somos perfectos. Somos salvos porque por fe y porque hemos sido perdonados. Pero hay que seguir perseverando. No hay que quedarse ahí pues escondiditas haciendo cositas que no le agradan a Dios, porque tarde o temprano la verdad te va a alcanzar. ¿Sí? Seguro. Y por ahí viene el amor eterno de Dios. Dice la Biblia que Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Está conmigo, hermano? Sí. Entonces, pero ahí la necesidad de reconocer. Aquí ya vimos los tres principios por qué declaramos perfecta redención, o sea, obra completa. Que alguien dice que yo no puedo, porque si la salvación se comprara, ahí sí ahí está bien, porque algunas veces los recursos económicos se agotan. Pero la salvación no se puede comprar. Se recibe por fe en la bendita persona de aquel que dijo en la cruz, consumado es. Aquel que dijo antes de ir en la cruz, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sea bendito el nombre del Señor hoy y por los siglos. Gracias a Dios por él. Ahora veamos el precio. Diga conmigo, el precio de nuestra redención. Es el único. Diga conmigo 1 Pedro 1, 18 al 19. Recuerde que dice Tito en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y gracia significa don inmerecido. Nadie merecía el bien que el Señor nos hizo por Jesús. Pero fue la dádiva, el regalo de Dios, el propósito de Dios. Ahora, cuando vamos a Santiago, capítulo 1, versículos 18 y 19, 1 Pedro, ¿verdad? 1, 18 y 19. Si dije Santiago, perdóneme. 1 Pedro 1, 18, ¿qué dice? Sabiendo viene de saber, o sea, usted está consciente. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, porque fue un sacrificio perfecto por un hombre perfecto. No fue él no fue creado, fue engendrado, ahí tomó forma humana en el vientre de la Santísima Virgen y ahí se formó, tuvo el tiempo que todos conocemos, nació de una virgen, creció como un niño y a los 30 años aparece ya a cumplir una misión. Yo quiero ayudarles a ustedes sin ofenderlos, porque ustedes no han llegado aquí para que los ofenda. Hemos llegado aquí para adorar a Dios, pero también para que nos edifiquemos en la palabra y que podamos recordar que lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza. ¿Qué hizo Jesús primero antes de ir al ministerio? Ir al bautismo.
y sin pecado. Primero porque era el paso a dar para obediencia. Cuando le dijo a Juan, Juan le dice, tú vienes a mí para ser bautizado, si yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, hazlo. Está Mateo 3:13. Así está escrito y así tiene que cumplirse. Hombre, si está escrito que hay que bautizarnos nosotros, cual aceptamos a Cristo, ¿por qué no hacerlo? Es un paso de obediencia. Te identificas con el texto de Mateo 28, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo que Cristo te dio. Él lo hizo en acto de obediencia. Yo lo hice en acto de obediencia, porque Él dice, aprendan de mí. Y Juan dice que, 1 Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo, es decir, en obediencia. Y Pedro lo dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Sí. Entonces todo eso dice, por eso dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque posiblemente creíamos que nos habían dicho que si uno va al cielo, así como todo el río llevan al mar, todas las religiones llevan al mar, al cielo. Perdón, no es cierto. Es que no es una religión. Para ir al cielo no es por una religión, es por una persona. Porque si el cielo es un lugar, hay un camino. Si es un lugar, tiene que haber un camino. Y por eso es que cuando Felipe dijo, ¿y cuál es el camino? Cristo le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Sea el nombre de Jesucristo exaltado y glorificado. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Las dos cosas tienen su valor, pero allá en el cielo, por ir al cielo, es por Jesús, es por un acto de fe, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, ese era el precio. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Él pagó. Él pagó. Hay un coro que dice, hay una deuda que no hemos pagado. Hay una deuda que no hemos pagado, y es la sangre que Él derramó por mi alma. Y esa sangre es mi garantía, porque el que murió no está muerto, vive y permanece para siempre y puede seguir salvando. Su muerte en la cruz y derramó toda su sangre completita. Por eso es que cuando tú lees 1 Pedro 3:18 dice, porque también el Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está. Créele a Dios. Y esto pues también implica no solo el precio, lo que costó la salvación y el perdón de nuestros pecados. Su muerte en la cruz nos habla también de su humillación en la cruz. Ahí quitaron su vestimenta, alaron su vestido y cuántas cosas. Y para usar el texto bíblico, vea lo que dice Isaías 53, capítulo 53, versículo 3 al 8. Isaías, que también se ha escrito para nuestra enseñanza. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí estamos viendo la parte profética de Isaías, viendo ya lo que Cristo iba a sufrir en la cruz del Calvario. Él no merecía, hermano. Nosotros éramos los que merecíamos. Pero como todos afectados por el pecado, por la desobediencia, tenía que aparecer uno sin pecado. ¿No le ayudaría a usted a ser un poquito más agradecido y comprometido con el Señor en ser más obediente a Dios? Valdría la pena. Valdría la pena. Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo, le desobedecemos a Dios. ¿Sí? Es tratar de buscar quedar bien con Dios. Algunas veces tú vas a quedar mal con las personas que te rechazan por ignorancia o por celo religioso, o al final Dios conoce. Pero tú y yo hemos nacido en el camino de Dios, hemos comenzado el camino de Dios para agradar a aquel que sufrió por nuestros pecados. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Allá pues en vosotros, Pablo diciendo, tenemos que aprender a reconocer el ejemplo de Jesús. Allá pues en vosotros, ese está en el Nuevo Testamento, Filipenses 2:5 dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejó la vestimenta celestial, dejó la adoración celestial, allá lo adoraban y lo bendecían, y vino a esta tierra siendo rico, se hizo pobre. Cuando vino a esta tierra no había lugar para él, y cuando a él apareció a su ministerio comenzó a ser maltratado, injuriado. Pero vea lo que dice, sigue diciendo el texto, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, porque tenía un compromiso de obedecer la santa voluntad de Dios el Padre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. He asociado estos términos porque el precio de nuestra redención no solo es la preciosa sangre de Cristo, sino también su actitud de humillación y de obediencia al Señor. Eso implica naturalmente que voluntariamente se dio para redimirnos, para que tú y yo entremos al camino, seamos más obedientes al Señor. Al conocer el precio me doy cuenta que no hay otra alternativa, y eso me va a ayudar a mí para ser más agradecido con Dios, ser generoso, saber aprovechar el tiempo, porque soy peregrino en esta tierra. Tarde o temprano tenemos que desaparecer. Dios nos lleva a la mansión. Por ello es que yo quiero ir terminando ya con los beneficios de nuestra redención. ¿Qué beneficios? Los grandes beneficios quizás son muchos, pero yo voy a mencionarles por lo menos 5. Por lo menos 5. Primero, el perdón de todos nuestros pecados. Diga, el perdón de todos mis pecados. Eso te ayuda a no andar culpándote. Es cierto, no encubras lo que hemos venido diciendo. No le ocultes nada a Dios, confiésalo. Pero debes reconocer que pecado confesado es pecado perdonado y olvidado. ¿Está conmigo, hermano? Jamás me acordaré de tus pecados. Claro, no vas a usar ese término o ese principio de gracia para tener libertad de seguir pecando. No. Pero
La Biblia dice, hijo mío, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Porque todavía somos humanos y tenemos que tomar en cuenta este gran beneficio de nuestra redención. Por ello, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Usted alaba a Dios por esa bondad. Según la riqueza de su gracia. Entonces, por ello es que Apocalipsis 1:5 dice, el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Y primera Juan 1:7 dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted siente gratitud, déle una ofrenda de palmas al Señor. Es más, asociamos este beneficio porque el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios por Jesucristo. Entonces que con todo respeto, la Biblia no habla de mediadoras, habla de un mediador. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él dio su vida. El que vino a buscar y salvar. El que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él pagó el precio para que tú puedas decir ahora, por la gracia de Dios soy salvo. Y es en vida, no es después de partir de la tierra. Nadie más puede hacer nada después que la persona muere. Si muere en Cristo, es ganancia. No dice tampoco si muere en religión, no, o si muere en la denominación, no. El morir en Cristo es ganancia. Pablo dijo, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también dijo a los hermanos de Roma, está diciendo él, hermanos, a los hermanos, dice, mira, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así pues, dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Usted no se goza por ello? Es que Él te compró a precio de sangre. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Maravilloso el Señor. Segundo beneficio, liberación de condenación. ¿Sabe por qué? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice en la religión. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Romanos 8:1 dice el apóstol, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos liberó del castigo eterno. Por ello, cuando tú lees Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida estando vosotros muertos en delitos y pecados. Bendito sea el nombre de Jesucristo por siempre. El tercer lugar, tener beneficios, paz con Dios. Dios es santo y el hombre es pecador. Entonces el pecado separa al hombre de Dios. Entonces para que el hombre vuelva a tener amistad con Dios, necesita hacer confesión de sus pecados al Señor, reconocer el sacrificio de Cristo en el Calvario, de reconocer el valor de la sangre de Jesucristo. Por ello es que Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, es a través de Él, porque Él es el acceso, Él es el camino a la diestra del Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el tercer beneficio es tener paz con Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Es por eso que tú lo dices día David de esta manera y lo puedes decir tú: en paz me acostaré, en paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los que me rodean. ¿Sí? Que 5 o más millones de habitantes que tiene este país, todos recibiéramos a Jesucristo, viviríamos en paz. No dicen amén, pero es la única alternativa. ¿Sí? Todo ese dinero que se está invirtiendo, gracias a Dios por ello, porque es necesario. Todos los proyectos de prevención son necesarios, pero es más necesario que cada hombre reciba a Jesucristo, comenzando con las autoridades que Dios ha puesto ahí, por los que hacen leyes y por todos aquellos que velan por el bien de la sociedad. Si todos nos recibiéramos a Jesucristo, hermano, viviéramos en paz con Dios, paz consigo mismo, paz en la familia, paz en todos los departamentos del gobierno, en la Asamblea Legislativa y en todas las instituciones se viviera en paz. ¿Por qué? Paz no es un sistema, paz es una persona. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no lo doy como el mundo lo da. No tenga miedo, dice, no, reciba a Jesucristo, le va a ayudar. Porque ese principio nos va a ayudar a respetarnos los unos a los otros, reconociendo que somos propiedad de aquel que nos creó a su imagen y de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados. Eso, hermanos, eso es la única alternativa. Pero como estamos viviendo una generación que hay que orar por ellos, que al bien le dicen mal. Y al mal le dicen bien. Es el mismo pecado que sucedió cuando iban a crucificar a Cristo, que Pilato dijo a todos aquellos que habían llegado, porque eso era un costumbre: ¿a quién que queréis que os suelte? ¿A Jesús de Nazareno o a Barrabás? Ahí representa el bien y el mal. ¿Ah? ¿Qué dijo la gente? Suelten a Barrabás y a Jesús crucifíquenlo. ¿Qué mal había hecho Jesús? Ninguno. ¿Sí? Pero se ha confirmado y tenemos testimonio que las familias verdaderamente que se entregan a Jesucristo y con actitud de humildad pedimos a Dios que nos ayude, vivimos bien. Vivimos bien, no porque tengamos dinero. Claro, tenemos que ser personas honradas, honestas, respetuosas. Pero quien tomó el control ahí de las finanzas, de la conducta y de todo, Jesucristo. Nada hay imposible para Dios. Y Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. A Él sea la gloria por siempre. Estos son principios fundamentales y con todo respeto, estamos hablando de una persona perfecta, Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Respetamos todo sistema religioso, pero no alcanza. Por más que te esfuerces en la religión, se ilustra así: como una sábana que no te alcanza para cubrirte la cabeza y los pies. Si te cubren la cabeza, los pies te quedan. Si te arropas los pies, la cabeza te queda. Pero Cristo con su sangre te cubre desde la coronilla de vuestra cabeza hasta la planta de vuestros pies. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca. Por eso es que siempre tratando de fortalecer los principios, y gracias a Dios por el acuerdo que hubo de que hay que comenzar a dar la materia que antes se daba, que habla de principios y valores. Pero en el fondo, Cristo, el Señor, dijo dos cosas. El Antiguo Testamento dice: instruye al niño en su camino. Palabra de Dios. Deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis. La persona de Jesucristo. No estamos hablando de enseñarle la religión para que no lo vayan a engañar. Mire cómo estamos. Los sistemas religiosos tienen su valor, pero no tienen eficacia en cambio de conducta, porque el que fue a la cruz no fue un religioso,
Fue Jesucristo el que vino a buscar y salvar. Fue una persona bendita. A Él se le dice inmaculado porque la palabra inmaculado significa sin pecado. Y Él sí es una verdad que fue sin pecado. Por eso Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Es el que dijo Juan, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el que dijo Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Son beneficios, hermanos, con los cuales nos tenemos que abrazar, y por ello voy cerrando. La salvación no solo de nuestra alma, sino de tantas dificultades que hubiéramos pasado si no nos apartamos del camino ancho. No hay caminos intermedios, porque algunos, con todo respeto, dicen, yo no soy de ninguna. No, de algo tiene que ser. Que no hay caminos intermedios. Jesús habló del camino estrecho y habló del camino ancho. El camino estrecho es una figura del camino de la obediencia, que simboliza a Jesucristo, el que va por ahí, su final es vida eterna. Camino ancho, indisciplina, religión, el final dice es castigo, así dice la palabra. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta este principio, voy a mencionarles de nuevo Juan 5:24. Jesús dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice después de muerto, es en vida, tiene vida eterna. Ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque la Biblia lo expresa de esa manera, que estar sin Cristo hay una muerte espiritual. Y el único que ha vencido la muerte física y el problema del pecado que te lleva a ese estado que la Biblia menciona, muerte espiritual, eso se asocia con lo que dice Efesios 2:1. Él os dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Porque nadie puede decir que no ha pecado. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero si bien es cierto, la paga del pecado es muerte, es cierto también que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, terminando el texto de Juan 5:24, dice, ya no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Y Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque es un rechazo. Dios tiene sentimientos. Desde ahí que tenemos que dar gracias a Dios que por su misericordia Él nos ha salvado y tenemos esperanza de vida eterna. Y por último, que quiero llevarlo a usted a tomar la cita bíblica para cuando aquel busque inducirlo a pecar o hacer algo que no es correcto ante la presencia del Señor, recuérdese de estos beneficios, y si por descuido usted le faltó a Dios, levántese, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a restaurar. Mire lo que dice el capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 3 al 4. Otro beneficio que no se obtiene con oro, ni con plata, ni con fama, ni de todas aquellas cosas que tienen su valor aquí en la tierra. Dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Palabra de Dios, hermano. Jesús lo explicó así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Recuerda el valor y los beneficios. Y los beneficios se los voy a reiterar de nuevo. El precio es
la preciosa sangre de Jesucristo. Ese es el precio de su salvación y de mi salvación. Ese es el precio de su vida para que usted sea salvo. Los beneficios, Él perdonó sus pecados. Y lo va a seguir perdonando, pero cada día tendremos que seguir siendo obedientes. Lo liberó de condenación. Usted es libre del castigo. Tiene paz con Dios. Es salvo por fe y tiene la esperanza de vida eterna y tiene una herencia en los cielos. Y estos beneficios están también disponibles para usted, que un día estuvo en el camino de Dios. Y por haber razones que yo no conozco, Dios lo conoce, usted ha dejado de servirle a Dios. O le está sirviendo a medias. Recuerde que Cristo no vino a medias, se dio todo. Sí, porque estos 5 beneficios los debes de tener completos. Porque se recibe por fe en Jesucristo. Yo quiero que tú inclines su rostro y si estás consciente de que estás seguro que si Cristo viene hoy, no tenemos alas, pero en el momento que Jesús venga, como dice el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y así recibiremos al Señor. Maravilloso es Él, Dios y Padre. Como dijo David, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Gracias por la preciosa sangre de Jesús. Gracias por los beneficios. Como dijo David, yo reconozco mis rebeliones, pero límpiame más y más de mi indiferencia, de mi maldad. Gracias porque tenemos a ti y contigo somos más que vencedores. Paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los que nos rodean. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Dios y Rey de nuestras vidas. Oh, maravilloso Espíritu Santo, lindo y tierno Espíritu Santo, que si hubiera alguna persona que por primera vez quiere hacer la oración de fe, alguien quiere renovar su vida con Jesucristo por segunda, tercera o cuarta vez, yo quisiera suplicarle que levante su mano ahí donde está. Diga, yo quiero renovar mi vida con Jesús. Hablamos al inicio de este año que hay una ley en la vida: comenzar de nuevo. Todos los días comenzamos un nuevo día y es una nueva oportunidad que Dios nos da. Hay cosas que no lo buscamos, así como hay bendiciones que nos alcanzan. Hay cosas que por el antes, aun cuando Dios nos perdonó, pero como decíamos un día de esta semana, hay cosas que prometemos a Dios y nos olvidamos. Y algunas veces Dios permite algunas cosas que no son tan agradables a nosotros para decirle qué pasa. Tú hiciste una promesa conmigo. Tú hiciste una promesa conmigo y qué pasa, te has olvidado, te has ido a otro extremo, le has dado más prioridad a lo material o a los que te rodean y me has dejado a mí un ladito. Y tú me dijiste a un principio que yo iba a ser el centro de tu vida. Hay una persona más que viene, Dios bendiga aquí a la joven que viene aquí a altar. Todos orando. Gracias por ayudar a las diaconisas a ellas. Ahí, quédense orando. Gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias. Ahí se queda alguien con usted, hermana. Oren con ella, oren con ella. Estamos cerrando. Este es un momento oportuno
Es el momento tierno del Señor. Le dice: quiero ayudarte. Te di mi Espíritu Santo para ayudarte y te traje hoy para que hoy las cosas a partir de ahora, para que tú inicies un nuevo mes, un tercer mes, con nueva fortaleza, con nueva vida. Hay alguien más que va a venir al altar. Alguien más que desea renovar su vida con Jesús. Alguien más, por primera vez, por segunda vez. Hay alguien más. Hay alguien más. Hay alguien más. Hay alguien más. Ahí donde se encuentra, levante su mano. Mire, ya vino aquí al altar, la hermana lo trajo aquí, gracias a Dios. Pero antes de ella, el Señor la ayudó para que ella llegara. Hay una persona más que va a venir. Allá en casa, igualmente. Donde quiera que usted se encuentre y esté el Señor contigo, comienza de nuevo. Mira los beneficios, el precio de tu vida y los grandes beneficios que tú recibes. Yo mencioné la parte espiritual, pero hay más beneficios que podíamos mencionar, como son las promesas del Señor. ¿Hay alguien más? Si no hay alguien más, pero llamado queda abierto. Queremos orar por los que están en casa y por nuestra hermana que tenemos que participar de la cena del Señor. Oremos. Ora con ella ahí ya. Señor, te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por amarme tal como soy. Gracias por limpiarme con tu sangre. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme paz en mi ser. Gracias por la vida eterna. Gracias por la herencia celestial. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la salvación de mi alma y gracias por amarme tal como soy. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice a esta joven, bendice a los que están allá en los hogares, bendícelos a ellos y bendícelas a ellas. Y síguenos bendiciendo a todos y a todas. Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor, oramos. Y la iglesia del Señor dice: amén. Den ofrenda de palmas. Dale un abrazo a ella. Dios le bendiga. Felicidad. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.